Sean bienvenidos nuevamente a una edición más de Viernes de Varones. Después de una semanita de Pascua, de Semana Santa, de vacaciones y de vivencia, estamos aquí de regreso en otra edición de Viernes de Varones. Así que bienvenidos, caballeros, colegas, compadres, bienvenidas, señoritas que nos acompañan siempre. Qué gusto saludarles. Hoy les saludan sus servidores, Joaquín Bobillo y este que les habla, su servidor Edwin Vargas. En una semana más, otra plática más. Hoy hablamos de la renuncia. Joaquín, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Igualmente, Edwin, feliz Pascua de Resurrección. Espero que hayas tenido una buena Semana Santa. Aquí en Sevilla se vive mucho, ya lo sabes. Tremendo, tremendamente. Y nada, ya vuelta a la acción con este tema que me parece que está muy interesante y que seguro que va a ayudar a muchos. Y venimos de una seguidilla, ¿no? De estas luchas, digamos, lo más cotidianas del hombre, pero no por eso menos profundas que otras luchas, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? La cotidianidad suele mezclarse o confundirse con cosas cualquiera, ¿no? Como que nuestra realidad fuera menos, no sé, Joaquín, si te da esa idea como cuando decía, es algo cotidiano, pareciera que fuera algo ínfimo, algo miserable, ¿no? Algo poco. Poco importante y sin embargo en los detalles está muchas veces Ujú. el kit de la cuestión. Totalmente de acuerdo. Tengo aquí anotado una idea que me gustó, hablando del tema en sí mismo, ¿no? eh, Subrayado así. Hoy vamos a desnudar una mentira que se viste de virtud, ¿no? Hoy hablamos hablamos de renuncia también, pero en el título lo poníamos, ¿no? La gran mentira esta de ponerse a uno primero, ¿no? De priorizarse, que es todo lo contrario de hacer una renuncia, ¿no? Y la gran mentira esta también que tiene que ver no con, no con el ser mejores, sino escondido detrás de palabras como automejora o, ¿cómo se llama esto? Bueno, lo voy a resumir en una frase, ¿no? Tienes que quedarte con lo que te suma y no con lo que te resta a ti mismo, ¿no? Siempre centrado en el yo, ¿no? Frases como primero yo, tienes que ponerte a ti primero para poder amar a los demás. No puedes dar lo que no tienes. Se esconden detrás de esta palabra grandes mentiras, ¿no? Que suenan bonitas y ya las vamos a desmenuzar. Vivimos en la era del yo, Joaquín. Una gran, somos como un gran imán, ¿no? Un hoyo negro muchas veces de ego. No sé si te parece esto o estoy exagerando, ¿no? Este es mi punto de vista muchas veces. No, no, estoy de acuerdo. Tú hablabas precisamente de esa priorización del yo. Son toda una serie de ideas egoístas que hemos interiorizado. Y yo te hablaba de la sutileza y es que precisamente han ido poco a poco permeando la forma de hablar, la forma de actuar y de pensar de todos y fácilmente caemos en ellas, ¿no? Porque nos parecen en cierta manera lógicas y, sin embargo, luego uno empieza a darse cuenta de los frutos que esto trae y normalmente son de insatisfacción. Nunca es suficiente, nunca... y empieza uno a entrar en conflicto con los demás, porque el otro también se prioriza y el otro también se considera importante Sí, y el otro... y ahí es donde radica posiblemente la poca consistencia de estas ideas. sí, a ver, Joaquín a veces siempre me agarra un poco movido de base porque este punto no lo había pensado tanto, ¿no? Y estaba pensando abordarlo, ¿no? Desde yo, mi persona. Pero es cierto, los otros también están haciendo eso mismo. Para que quede claro, también este tema fue propuesto por Joaquín, ¿no? Y me parece interesante, Joaquín, ¿no? Verlo desde ese punto de vista. Imagínate, ¿no? Todo el mundo pensando en priorizarse a sí mismo. eh, ¿Qué va a pasar cuando nadie mira al otro lado, ¿no? Es decir, interesante, muy interesante, Es que me gusta, ¿no? de ahí surgen todos los conflictos y a todos los niveles, a nivel familiar, a nivel de amistad, a nivel de países, es que ahí se Es resume cierto. todo. Entonces venimos a proponer algo totalmente diferente, que es esa renuncia y que es precisamente esa revolución de decir, quizá deba de poner al otro por delante de mí, ¿no?
quizá es ahí donde se esconde verdaderamente mi propio valor, ¿no? Entonces yo creo que está interesante romper con eso, con todas estas ideas que nos han ido impregnando y por las que nos hemos ido dejado llevar. Totalmente de acuerdo, ¿no? A ver, ¿qué pasa, no? A día de hoy me parece que es como, a ver, vende, ¿no? La idea, ¿no? De eso viven coaches, coach, creo que la palabra es coaches, perdón, influencer y hasta campañas de salud mental, ¿no? Que te repiten lo mismo. Tú eres tu prioridad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo usamos de excusa, ¿no? También, ya lo decías vos, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, una clásica que ahora se ocupan mucho para quedarse soltero también, ¿no? Que muchas personas lo ocupan. No, es que tengo que trabajar primero en mí mismo. Pero eso es muy elevado, ¿no? ¿Trabajar en qué? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué criterio? ¿No? ¿Bajo qué herramientas? ¿Qué sistema estás siguiendo? ¿Cuál es tu perspectiva de crecimiento? Son preguntas que la mayoría nunca se hace, creo yo, ¿no? Eh, y hay algo que yo tengo anotado aquí, ¿no? Que compagina con lo que estabas diciendo, Joaquín, aunque no lo había pensado, insisto, desde el punto de vista que vos lo había hecho, ¿no? Estaba pensando como uniformidad de una sola persona, cómo afecta esto a una sola persona, pero sí es cierto, ¿no? Es decir, si nos ponemos a pensar, a ver, no, cada quien pensando así, nos jodemos todo, ¿no? Todos nosotros nos jodemos. Dice, hay algo que tengo anotado aquí, dice, la cultura del primero yo no te sana, te aísla, no te fortalece, te endurece y no te libera, te esclaviza el ego, ¿no? Es decir, tres cosas, ¿no? En vez de liberarte, te esclaviza, en vez de fortalecerte, te endurece y en vez de sanarte, te aísla, ¿no? Y yo le pregunto a la gente, aquí tengo tres preguntas anotadas para nuestros oyentes directamente. ¿En qué momentos de tu vida elegiste priorizarte? ¿De dónde nace este fenómeno en tu vida? ¿A qué costo te estás priorizando, no? ¿De qué te estás perdiendo? ¿Qué estás dejando de hacer? ¿A qué personas estás dejando sola probablemente, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿no? La tercera, ¿a quién tuviste que dejar de lado para elegirte a ti? Evidentemente sucede eso, ¿no? Si tú te eliges a ti mismo, estás dejando de elegir otras cosas, otras situaciones u otras personas de tu vida, ¿no? ¿Quiénes son esas personas, no? Y mencionando esto, ¿no? Me gustaría, ¿no, Joaquín, como platicar de dónde viene este tema, ¿no? ¿Cómo nació en tu cabeza? Porque si algo que me pareció interesante al momento de elegir este tema y platicado esto es por qué lo mencionabas, ¿no? Es decir, me parece que creo yo que es un buen momento para hacerlo. Pues nada, este tema surge porque todos pasamos por etapas, ¿no? Y yo he tenido mi etapa de querer trabajar en mí mismo, de querer ser mejor, de volcarme mucho en la psicología, y, y hablabas de perspectiva en algún momento. ¿Y qué ocurre cuando tu única perspectiva eres tú? Y lo único que te miras es tu ombligo, y tus necesidades, y tus miedos, y tus inseguridades. Nada más piensa en lo que no eres capaz de hacer y lo que quieres enfrentar y lo que, pues que acaba un poco, pues, loco, por no usar la palabra neurótico, que quizás sea más adecuada. Eh, y en el momento en el que uno se da cuenta de eso y abre un poquito la visión alrededor, principalmente por la fe, que es lo que a mí me ha hecho un poco cambiar esta mirada, ¿no? Pues empieza a ver la realidad con otra luz, de hecho con mucha más luz. Y hubo una frase que me encantó de la teología del cuerpo, una de las cosas que me enganchó, y que te la hago a ti, a ver si tú la sabes. ¿Sabes qué es lo contrario de amar, Edwin? Utilizar. Ey, sí, 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 veo que está. Eh, Es que Ernesto Muro te ha dado a ti unas buenas sí, clases sí, sí, antes. no, no, ahí, dale, tengo mi cuadernito acá. Claro, claro. Pues es eso, se trata de eso, se trata de eso. En el momento en el que uno nada más se preocupa por sí mismo, empieza a hacer de los demás un medio para su fin, ¿no? Así que finalmente esto se trata de renunciar a todo eso, de romper con todo, de olvidarte de los miedos, de las inseguridades y empezar a donarte. Y eso cambia todo.
y hace que los miedos desaparezcan y te libera. Y esas tres cosas, esas tres esclavitudes, esas tres limitaciones que tú has expresado, pues dejan de serlo. Porque eso, es que todo cambia. Cambia la forma de pensar, cambia la forma de actuar y uno empieza pues a disfrutar de la vida, como quien dice. Porque al final ahí es donde está la vida. Y uno lo sabe, que en amar es donde está la vida. Y no lo sabe por una teoría, ni por lo que nos lo hayan dicho en la religión, sino que es algo que cada uno de nosotros pues, puede experimentar, ¿no? Y lo ha vivido. Y tú has hecho unas preguntas muy concretas que a algunos quizá le haya dejado un deje de tristeza, de decepción, precisamente porque la conciencia puede haber remordido a más de uno. Sin embargo, el que vive dándose tiene un sentimiento que es totalmente el contrario. Esa serie Es de cosas cierto. y esa serie de intuiciones son las que a mí me han ido diciendo que tenía que cambiar mi perspectiva, ¿no? Y trabajar en otro sentido. Entonces, bueno, por ahí surgió un poco toda la idea y nada, y aquí estamos. Sí, no, hombre. Y yo creo que, a ver, no se equivoquen, ¿no? Aquí también creo yo que todos hemos caído en este pecado, ¿no? O en, no sé si pecado, vamos a decirlo, ¿no? En En esta este engaño, posición, ¿no? De decir como, a ver, no, espérate, voy yo primero, ¿no? Es decir, déjenme que me siente, que me acomode y después voy con ustedes, ¿no? Es decir, siento que todos en algún momento lo hemos hecho, o al menos eso he llegado a comprender yo, ¿no? Que algunas veces yo me he sentido dejado de lado de otras personas que se priorizaron de una u otra manera a sí mismos, ¿no? Priorizaron su situación y demás, a veces por bien, a veces por mal. Y también yo mismo me he dado cuenta de que lo he hecho, perdón, lo he hecho. Yo creo que es justo, ¿no? Sentarse y ver que a dónde, en qué parte se esconde el egoísmo. Por ejemplo, yo creo, a ver, yo creo que es justo mejorarse, ¿no? Hablábamos antes de comenzar con Joaquín, ¿no? Acerca de la palabra automejora. Y de propósito hablábamos, ¿no? De todas estas cosas. Le comentaba a Joaquín que particularmente yo, o sea, no estoy diciendo el podcast, no estoy diciendo Joaquín, no estoy diciendo Francisco tampoco. Edwin dice, y tiene una pelea con la palabra automejora porque la palabra auto significa que está hecho por ti mismo y muchas veces para ti, ¿no? Es decir, la automejora es la mejora de ti mismo por ti mismo, ¿no? Es decir, tú eres la vía, tu vehículo y todo. Y me parece que como hombre y también como creyente, mi propósito está fuera de mí mismo, aunque habita en mi corazón paradójicamente, ¿no? Entonces yo no puedo ser quien me mejore a mí mismo, sino que viene de un montón de lugares, ¿no? Estoy tratando de caer en la idea de lo que les quiero decir. Lo que pasa es que, a ver, pasa en mi mente muchas veces de que yo siento que los hombres queremos todos ser buenos, ¿no? Es decir, todo hombre quiere hacer el bien. En última instancia, aunque sea muy malo, quiere hacer el bien para los que son suyos. Pero es de ahí donde está el problema, que no podemos hacer las cosas solo por lo que es nuestro, ¿no? Está hecho para los demás. La palabra automejora, para mí, tiene un conflicto, ¿no? Con esto de la renuncia, por así decirlo, ¿no? De priorizarse a sí mismo, tiene un conflicto con nuestro propósito futuro, porque muchas veces nos peleamos, ¿no? Es decir, pelea nuestras ganas de centrarnos en nosotros mismos con hacer el bien, ¿no? Lo decía San Pablo, y aquí aterrizo, esta es la idea que quería decir. A veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que debo, ¿no? Es decir, hay una batalla en mi corazón y muchas veces alimento la parte que me aísla, siento yo. O no sé si te ha pasado alguna vez, Joaquín, que de pronto dijiste, no, yo voy a hacer eso y voy a ayudarte, y decepcionaste a alguien, te dijiste, no, voy a escogerme a mí mismo en ese momento. No sé si alguna vez te pasó, lo hice un montón de veces a muchas personas. continuamente, continuamente. Es que, mira, Edwin, somos seres frágiles y vivimos en un mundo en el que no se admite la fragilidad y nosotros mismos renegamos de esa fragilidad porque
hemos sufrido heridas, hemos sufrido decepciones, hemos sufrido engaños, abandono, y yo creo que ahí es donde surge este egoísmo que te dice, pues ahora yo, porque cuando he servido se han aprovechado de mí, o porque cuando he ido con buena intención o intentando hacer un bien al final me ha salido un mal, como tú mismo decías, citando a San Pablo. Y yo creo que este ahora primero yo es un mensaje muy atractivo con el que nos han engañado al final y que surge en nosotros como una reacción a todo eso, a esas heridas, a esas debilidades, a esas fragilidades, a ese buscar un valor que hemos sentido que los demás no nos han dado, porque al final se trata de eso, de que yo creo que este primero yo está sustentado y cimentado sobre una gran inseguridad y sobre una duda de tu propio valor. Y necesitas que ya que los demás no me valoran como merezco, pues entonces me voy a valorar yo mismo y voy a darme yo todo lo que legítimamente necesito. Es un poco el mensaje que hay detrás. Y sin embargo, la realidad es muy diferente, porque uno entonces se encuentra solo, perdido y decepcionado posiblemente. Porque empieza a vivir también de esa manera, haciendo daño a los demás porque el de al lado vive igual. Y al final todos estamos defendiéndonos. Hay una frase que bastante triste, pero bastante real en el mundo de hoy, que es que el hombre es un lobo para el hombre. Y vivimos muchas veces en una sociedad que es así. Y es triste, pero podemos hacer las cosas de otra manera y darnos cuenta que en el momento en el que uno se olvida de todo eso y está dispuesto a sacrificarse, mm, el valor que va a encontrar en sí mismo lo encuentra en el amor que luego recibe del otro, en la compasión que luego recibe del otro, en el agradecimiento. Y esa necesidad de valoración desaparece, porque ya uno se siente orgulloso de sí mismo cuando ve que es así y que ha hecho eso. Yo he tenido que hacer todo este proceso porque yo he tenido muchos miedos en mi vida y hubo momentos en los que sentía que la única virtud que tenía era la voluntad, mucha fuerza de voluntad. Y entonces ahí estaba intentando muchas veces hacer las cosas por mis propios puños. Esto que tú hablabas de la automejora, mm, yo no estoy todavía, no estoy tan peleado con esta palabra, pero como tú, porque sigue siendo una virtud la mía, la de la voluntad, pero te entiendo perfectamente lo que dices, porque a veces piensa uno que es totalmente autosuficiente y que puede por sí mismo, y eso no es la realidad. La realidad es que necesitamos de los otros y en última instancia necesitamos de Dios. Tal cual, ¿no? Tal cual. Mientras hablabas, pensaba en mí mismo, ¿no? Y pensaba, ¿no? En las situaciones que uno vive, ¿no? Al final y al cabo, creo yo que todos nos encontramos en algún proceso psicológico o en algún punto de conversión en el cual tenemos que renunciar a algo, ¿no? Por ejemplo, aunque yo no puedo decir, por ejemplo, que estoy totalmente libre de los pecados de la carne, por ejemplo, porque durante mucho tiempo he estado esclavizado por eso. Es como el alcohólico, siempre digo que es como el alcoholismo, ¿no? El alcohólico va a ser alcohólico hasta que se termine su vida porque siempre está el riesgo ahí, ¿no? Se toma un trago, se va a desviar completamente, ¿no? Entonces, creo yo que vivimos en una renuncia constante cuando dejamos de hacer algo, ¿no? El alcohólico con su alcoholismo, el mujeriego renunciando continuamente al impulso de volver a hacerlo, a concentrarse, ¿no? En lo que es, los que vivimos el pecado de la carne en todas sus versiones, ¿no? Que no solamente, ni siquiera tiene que estar otra persona para haber pecado profundamente en la carne, ¿no? Eh, y mucho, ¿no? Las drogas, el egoísmo, la soberbia. Pero también está la otra parte, ¿no? que, que a dónde te lleva este proceso, ¿no? A ver, ¿por qué querrías mejorarte, ¿no? ¿Por qué querrías sanarte? ¿Cuál es la intención de eso? Porque si, a ver, si me estás diciendo, Joaquín, por ejemplo, que, a ver, que la automejora, no la automejora, porque no me quiero pelear con vos con esa palabra. Bueno, Vamos bueno, a decirlo, ya la ¿no? hemos acotado, te la Sí, podemos usar con pinza. correcto. Vamos a decir, no, como el título del episodio, priorizarme a mí mismo no me lleva a nada, me aísla. Entonces, porque la renuncia me va a llevar a otro lugar. Y te lo pongo desde la perspectiva de los apóstoles, ¿no? Imagínense que ustedes son apóstoles del Señor, ¿no? Les dicen, a ver, ¿qué tenemos que hacer para
para acompañarte, para ser parte con vos en el reino de los cielos. Y como en Lucas capítulo 9 versículo 23 el Señor les dice, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Palabra de Dios. No, señor. Y les pongo contexto, ¿no? Para los que no saben, esto no se lo dice Jesús después de que resucitó y que lo vieron cargando la cruz y que van a entender el mensaje. No, se lo dijo antes Jesús mismo de subir a la cruz, ¿no? De que lo clavaran y decía, alguno de estos discípulos debió haber dicho, este está loco, ¿no? Porque voy a cargar una cruz si es signo de oprobio, ¿no? Es decir, solo los criminales son castigados con la cruz. ¿Por qué? ¿Yo qué crimen he hecho? ¿No? Ya más de alguno dijo, no, este está loco. Y a muchos a día de hoy también nos puede causar escándalos. Como decir, me van a despojar y después con qué me voy a proteger. ¿Cómo voy a ser yo para, si alguien quiere venir a molestarme, yo tengo que ser fuerte? Yo siento que muchas veces nos pasa eso, Joaquín. ¿No te parece? No, no sé. Sí, 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 desde luego. Tenemos esa duda, esa de que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Y que nadie nos va a defender, como tú decías. Nadie nos va a, eso, a conceder eso que creemos que necesitamos. Tenemos que cogerlo, tenemos que luchar por ello, tenemos que. Y, pero me gustaba más y la parte que has hablado antes de la renuncia al pecado y de. Porque en eso que comentabas, yo veía un peligro en el que yo he caído muchas veces también, de, de meter ahí mucho perfeccionismo y de decepcionarme tanto cuando yo había renunciado a no caer en cierto pecado y sin embargo Jesucristo también dice, no sé en qué momento ni en qué versículo está, porque no lo tengo por delante, lo de que su yugo es suave y su carga es ligera. A los mismos discípulos que les dice que tienen que cargar con su cruz y seguirlo, les dice también eso. Porque al final estas renuncias no se trata de llegar a ser perfecto. Y a lo mejor ahí podemos reconciliarnos con esa palabra de automejora o terminar de definirla. No se trata Pues, de eso. sí, No se trata, puede ser, sí. no se trata de automejorarte o de llegar a ser perfecto, sino se trata de que tu corazón cambie y de tener claro el sentido de las cosas y dónde está la verdad, dónde está el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y si hay que renovar esa renuncia después de cada tropiezo, pues hay que renovarla. Y no quiere decir que sea menos sincera, porque a veces parece, es verdad que es necesario hacer una renuncia sincera y a veces nos engañamos y no la hacemos. Pero cuando la haces, no tiene tanta importancia la debilidad que puedas tener en el futuro y el volver a caer y el volver a tropezar, sino lo más importante, como siempre se nos dice, es volver a levantarnos después de cada caída y no cansarnos y ser constante. Y, y frente a esta palabra de coge tu cruz y sígueme, y que puede parecer muy dura y que como tú mismo describías estupendamente, Jesucristo la dice a los discípulos sin todavía tener ni idea a los discípulos a lo mejor de lo que iba a ser la pasión, ¿no? Hay una lectura en la Biblia que a mí, que creo, a mí personalmente me contextualiza estupendamente esta cita que acabas tú de decir. Y es en el Salmo 81 cuando Dios profiere una amenaza que a mí es la que más miedo me da de toda la Biblia, que es cuando A dice, ver. y los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos, dice ese versículo. Ya digo, cualquiera diría que es una tontería, pero a mí me parece una amenaza bastante importante de decir, Dios, mira, se acabó. Haz lo que quieras. Ya dejo que tu corazón, tus apetencias, tu. ¿Por qué me da miedo? Porque yo he vivido así y sé a dónde me ha conducido eso. Entonces, desde luego, no quiero volver a pasar por ahí, porque lo que sale muchas veces del corazón de uno es eso, el egoísmo, la lujuria, y acaba uno pues viviendo más solo, más triste, más desvalorado y más en la oscuridad que, que todo lo contrario, ¿no? Que el camino menos intuitivo que es renunciar a uno mismo, coger su cruz, que son todos esos sufrimientos, todas esas debilidades que te van a surgir incluso cuando te comprometes, incluso cuando lo intentas, incluso coger todo eso y ponerte detrás del Señor, que es el que te va llevando, guiando y el que al final te conduce a la verdadera meta que uno quiere, que es ser amado
y amar también. Indudablemente. Hombre, como dice San Juan Pablo II, retomando ahí, estamos hechos para el amor, ¿no? Eh, es decir, a veces creo yo que confundimos ¿cómo se llama? El egoísmo con el amor, ¿no? Si yo me amo a mí mismo, puedo amar a los demás, ¿no? Muchas veces suena bien, es decir, tengo que amarme a mí mismo para amar a los demás. Ok, pero después viene, a ver, es que esa es la cuestión, ¿no? Después viene Jesús y dice, no, es que tienes que despreciarte a ti mismo. Es decir, a ver, un momento, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué me tiras por tierra, Jesús, no? Es decir, a veces yo creo que hay muchas personas que también se desconciertan. A ver, no le estoy diciendo que sea injusto. Yo creo que así te tira por tierra el Señor, ¿no? Para confrontarte. Ya pregunto, ¿por qué el Señor dice, a ver, despréciense, ¿no? Eh, y no es así mismo, o sea, no es que te desprecien, no, que te tires al piso y que digas, ay, soy una basura y esto y lo otro, sino que nos demos también por débiles, ¿no? Débiles en el sentido de incompletos. Me gusta pensar en eso, ¿no? Y es ahí donde yo tengo mi batalla con la automejora. A ver, esto es una batalla personal, ¿no? Es decir, soy débil, soy incompleto, ¿no? Eso significa que es el Señor quien completa mi esfuerzo, ¿no? Y desde ese punto de vista, y comenzando por ahí, el Señor no es que como que venga y se me aparezca y me dice, Edwin, tenés que hacer tal cosa. A veces viene a través de Joaquín, a veces viene a través de Francisco, mayormente viene a través de mi prometida, mayormente viene a través de mi mamá. Entonces, no puedo yo decir que estoy necesariamente haciendo todo por mí mismo, ¿no? Nunca, nunca. Es un engaño muy masivo, ¿no? Tú eres tu prioridad, exige tu espacio, no te conformes. Momento, pero las otras personas me ven actuar. Hay gente que me conoce, ¿no? Y que sabrá a veces mejor que yo dónde la estoy cagando, perdón por decirlo así, ¿no? Dónde estoy embarrando la situación, ¿no? Y yo creo que ahí también está, ¿no? La parte de despréciate a ti mismo también, pero en el sentido propio de reconocer dónde están nuestras debilidades. Y ese desprecio significa que eso no me gusta, es decir, a mí no me gusta esa debilidad, a mí no me gusta verme para atrás y ver mis errores, ni mis pecados, ¿no? Es decir, las veces que yo me equivoqué, que erré, que dejé de lado las cosas, y yo no creo que estés conforme también con tu propia historia, Joaquín. No sé. Mira, aquí Pero, voy a meter un ajá, concepto muy cristiano y que creo que viene perfecto a todo lo que tú estabas comentando, que es la humildad. Se trata de también, eso. Y también. porque una de las maneras de definir la humildad es que la humildad es la verdad de lo que uno es. ¿Y qué somos? Pues somos frágiles, somos falibles, somos cabezones, tenemos el corazón y la cabeza muy duro muchas veces, y eso es lo que somos. Y, y hay que ser sincero con uno mismo también. Porque eso de que te tienes que creer, de que tienes que... Al final hay... sí, tenemos esa necesidad de que nos quieran los demás y nos merecemos, ¿eh? Nos merecemos que nos quieran. Todos, por la dignidad que tenemos y porque Dios ha pensado en cada uno de nosotros y somos todos, cada uno de nosotros una obra de arte. Pero eso, hay que saber dentro de nuestra propia cabeza y nuestro propio corazón y buscando un sincero discernimiento, hay que ser precisamente eso, sincero. Sincero con qué es lo que te mueve, qué es lo que estás buscando, qué es lo que te hace ser de una manera o de otra, actuar de una manera o de otra. Y yo creo que eso es muy importante. Y luego tú hablabas de eso, de cómo algunas veces te vienen esas inspiraciones, ¿no? Pues sí, pues el Señor habla a través de los hermanos, habla a través de la historia, todos esos chocazos que nos damos tantas veces, pues son al final una palabra de Dios para cada uno de nosotros en nuestra vida, que además sabe hacerlo estupendamente. Y yo creo que se trata de ser humilde y escuchar qué me está diciendo el Señor, por dónde me quiere llevar, y eso, y también ser capaces, como tú describías muy bien, de ver nuestras miserias y no escandalizarnos. Y no pasa nada. Todos algunas veces hemos sido unos guarros, hemos sido unos traidores, hemos sido unos sinvergüenzas, unos ladrones, unos egoístas, o empieza a poner todos los pecados que quiera, porque
a lo largo de la vida te da tiempo de caer en todo. Pero es lo que somos. Y la gracia de todo esto y lo que verdaderamente te hace cambiar, o a mí es lo que me ha hecho cambiar, es saber que soy todo eso, saber que el Señor sabe que soy todo eso, y aún así me quiere. Aún así sentirme querido, perdonado, eso es lo que lo cambia todo. Y eso es lo que te hace cambiar la perspectiva, empezar a mirar alrededor, empezar a perder el miedo y entonces poder donarte. Porque uno, el miedo te impide donarte siempre, porque tienes que defenderte, tienes que cuidarte, tienes que poner cierta barrera, cierto límite, cierta distancia con el otro. En el momento en el que uno pierde el miedo, porque se sabe querido por el Señor, perdonado siempre por el Señor, entonces cuando uno puede amar, eso es lo que te transforma. Eso es lo que... Totalmente. Ahí es donde... Esas son algunas pinceladas de mi propia historia de conversión. De ser muy moralista, de sentirme muy poco querido, despreciarme muchísimo y de encontrarme con la misericordia de la iglesia, lo que a mí me hizo cambiar todo. No como una magia, pero cuando fui capaz con el tiempo de interiorizarlo y eso, como esa pequeña semilla que luego va creciendo, ¿no? Pues que te cambia todo. Y sí, a ver, yo creo, Joaquín, a ver, todo lo que estás diciendo es como una verdad, ¿no? ¿Cómo decirlo? Has resumido bastante perfectamente, ¿no? Esta realidad que nos enfrentamos cuando nosotros queremos cambiar, ¿no? A veces descubrir también ese sentir, ese amor que Dios nos da, nos quita como el miedo a la renuncia. A ver, si alguien me ama así, como me ama, a pesar de todas estas cosas, no creo que me proponga algo que me vaya a hacer daño, ¿no? Porque a veces, muchas veces creemos que Dios lo que quiere es castigarnos, someternos, hacernos, qué sé yo, cualquier cosa terrible, ¿no? Hacernos pasar por sufrimientos sin sentido. eh, y nos olvidamos completamente de su amor, ¿no? A ver, acabamos de salir de la Semana Santa, donde la gente pareciera que piensa muchas veces que los católicos lo que celebramos es una muerte, sí, qué barbaridad, estos están aquí centrados en este dolor tan profundo y la iglesia viviendo a través de los ojos del amor, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ese es todo el sentido de la Semana Santa. Y da la casualidad de que no, de que a pesar de que murió por todo el mundo, si hubiese necesitado morir solo por Joaquín, solo por ti que nos escuchas, solo por tu mamá, no sé, solamente por Edwin, solamente por quién sé yo, por una sola persona en el mundo, Jesús hubiera muerto por esa persona porque la ama individualmente también. Y la ama a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo. Es decir, no importa qué tan mal tú estés. Y eso es lo que a veces nos falta también a nosotros. Porque, ¿por qué queremos automejorarnos? Muchas veces nos despreciamos de verdad nosotros mismos, ¿no? Es decir, no estás Totalmente. contento, por eso quieres mejorar, ¿no? Tal vez no lo estás haciendo de la manera correcta, pero es cierto que tienes algún tipo de repulsión por ti mismo, porque instintivamente sabes que algo no está bien, ¿no? Sabes que algo o no está bien, o a lo mejor tienes una ambición que es sobrehumana, vamos a decirlo, ¿no? O es una ambición desmedida sobre cosas que son externas a ti, que realmente no te van a enriquecer en nada. Por ejemplo, el hombre que tiene dinero, ¿no? Que vive para sí mismo, que acaba vacío, que tiene dinero, pero no tiene a quién dárselo, ¿no? El hombre que tiene tiempo libre, pero no tiene ningún propósito, o el hombre que tiene placer, ¿no? Entiéndase de la forma que tenga que verse, pero no tiene gozo. Son dos palabras totalmente distintas. El gozo viene de la felicidad. El placer es efímero y nunca conduce a la felicidad. Entonces creo yo ahí que está, es decir, quiero quedarme con eso de todo lo que dijiste, Joaquín, de la palabra, de la forma en que Dios me ama, ¿no? Porque si quiere que renuncie a algo o que renuncie a mí mismo directamente, a mi ser como es actualmente, es porque en su amor me va a confiar algo profundamente mejor y que me quiere ver mejor, ¿no? Vamos a conciliar esta palabra también, ¿no? Pero mejor eh, en términos de santidad, ¿no? Porque también está este otro riesgo, ¿no? A ver, como también somos materialistas, y con esto voy a darle espacio a Joaquín también,
pasa que me asocio a Dios, me acerco a Dios y estoy ahí como esperando que me dé algo de regreso, pero material, ¿no? Es decir, a ver, pues te lo doy todo, pero no se me vaya a perder mi carrito o dame uno mejor, ¿no? Dame un mejor puesto de trabajo, ubícame mejor. Quiero a esta muchacha en particular, no otra, porque esa es la que está más guapa, por así decirlo, ¿no? A veces negociamos con Dios también nuestra renuncia, como nuestros términos de entrega, ¿viste? Como los secuestradores que dicen, no, a ver, te doy esto, pero tengo que salirme con algo de acá, ¿no? Ta. Y a veces tenemos nuestra propia alma secuestrada, como negociando con Dios, dame esto, si no, no la suelto. Pasa muchas veces. Totalmente, totalmente. Mira, al principio del episodio hablaba yo de cómo sutilmente todas estas ideas se nos han ido permeando y estamos, pues muchas veces eso, pensamos conforme a todo esto, ¿no? Y nos pasa con Dios. Tenemos un juicio, pensamos que Dios piensa como nosotros, que igual que nosotros hacemos las cosas por conveniencia, con un objetivo, con eso, utilizando a los demás, que Dios hace lo mismo. O que Dios nos quiere quitar algo o que tenemos que llegar, como tú explicabas, a algún tipo de negociación con Dios. Y nada que ver, nada que ver. Cuando verdaderamente entiende la gratuidad de Dios, rompe todos los esquemas. Yo tengo una frase que me encanta, mis amigos incluso se ríen cuando la digo porque la digo siempre, y es que no es que Dios sea bueno, Dios es espléndido. Espléndido. Él sobrepasa, tú puedes pensar lo que Dios y, y de eso se trata, no es que tengas que ser mejor, no es que Dios te quiera mejor, es que cuando empiezas a tener esta relación con Dios, es que tú cambias, vas a otro... Al final santo significa apartado, significa puesto aparte. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, una relación íntima contigo que te hace estar libre de todo esto, de todas esas ataduras, de toda esa necesidad de... Porque entras en otra dimensión totalmente diferente y lo que la gente considera sacrificio para ti no es un sacrificio. Hablabas de la Semana Santa, pero podemos retraernos un poquito más atrás, a la Cuaresma, que parece que es un También, tiempo triste, también. en el que hay que ayunar, en el que hay que dar... Sin embargo, leía yo una lectura durante la Cuaresma que hablaba que el ayuno no era para uno mismo, que el ayuno era para Dios. Y no es que Dios tenga necesidad de que yo haga, simplemente uno entra en una relación con Dios en la que a uno le salen hacer ese tipo de cosas, ese tipo de sacrificio, que deja de ser un sacrificio, porque cuando uno lo hace por gusto, cuando uno se gasta un montón de dinero en un ramo de flores precioso para su novia, ¿es un sacrificio? Posiblemente no, si le preguntas a un enamorado, y lo haría con gusto. Entonces, ¿qué, qué es sacrificio? Es que eso, estamos tan engañados de un sacrificio, lo que el Señor nos pide a lo mejor no es un sacrificio. Nos pedirá renunciar a ciertas cosas, pero posiblemente serán cosas que no nos convienen y que no nos hacen bien. Y que y luego Dios es tan bueno que muchas veces ni te lo quita. Es que, ¿por qué pecamos? ¿Por qué te sientas delante del ordenador y te pones a ver pornografía? Dios no te ha quitado ni el ordenador, ni la conexión a internet, ni ha hecho que ocurra nada que a ti te impida pecar en ningún momento. Es que Dios nos quiere tanto y nos hace tan libre y al final mmm, Dios no va a hacer que tú tampoco renuncies. Pero entrar en esta dinámica con el Señor te hace dejar esas cosas y te hace desear esa renuncia porque es como lo del ramo de flores, es que por amor uno cambia, por amor uno cambia, También, simplemente. totalmente de acuerdo. De verdad que sí, es decir, no lo pudiste haber dicho mejor, ¿sabes? Sí, porque es que, a ver, cualquiera que crea que el que atravesar el camino, ¿no? De esta parte de la conversión, porque solo una parte de la conversión, ¿no? Esta, esta entrega, esta renuncia, eh, se dará cuenta de que el fardo se aliviana, no se vacía, a ver, se cambia el fardo, ¿ok? No, es que el Señor no es que me va a dejar ir por la vida así ya como muchas veces se pinta, ¿no? Una solución mágica. Dáselo todo al Señor y hace como que no pasó nada, no, mentira. Pero el Señor se encarga, ¿no? También de esta otra parte de darme las tareas. A ver, Dios es maestro al final, ¿no? Dios es un gran maestro. De hecho, Jesús se la pasó por la tierra
tirando parábolas, ¿no? Es decir, parábola para acá, parábola para allá, significado por acá. Es decir, de hecho la Biblia dice, o sea, no les enseñaba sino usando parábolas al final. Y Dios quiere también a ti darte un significado, ¿no? Es decir, por ejemplo, y yo me acuerdo que muchas veces pensando y retomando lo que decía Joaquín, no, Dios no me dio, no me quitó la computadora, ¿no? Acertadísimo, Joaquín. Es que no pudo estar más acertada esa parte. Y es cierto, y mira, bueno, antes estaba a las 11 de la noche haciendo lo indebido. Un día estuve a las 11 de la noche haciendo lo indebido. Hoy estoy grabando con Joaquín también a las 11 de la noche. Un día de la semana random, también así, ¿no? Este episodio para que pueda ser escuchado un viernes. Y eso es un cambio de propósito, al menos en mi vida, eh, que es grande, ¿no? Y es una pequeña renuncia. Fíjense que solo estoy renunciando a un tiempo en particular, ¿no? De mi vida, a una hora en concreto de mi vida. Es como la renuncia no es como mágica de un momento para otro. La conversión no es así tampoco. Dijimos, no, Joaquín también que está aquí, dijo, hoy voy a hacer esto para el Señor, en vez de, qué sé yo, de estar una hora antes de dormirme scrolleando en redes sociales, en vez de estar chateando con alguien, qué sé yo, por más bueno que sea esto, ¿no? Está haciendo algo que es mejor, pienso yo, o al menos nosotros lo entregamos con ese propósito, ¿no? De hacerlo algo alto, algo bueno para ti que nos escuchas y algo bueno también para nosotros, que al fin y al cabo creo que muchas veces salgo yo muy bien servido de estos contenidos que platicamos porque me obliga también a leer, ¿no? Y esto quiero decirlo desde la humildad. Muchas veces aprendo yo primero antes de venir aquí a comentar algo, es decir, y así es, ¿no? No sé si te pasa, Joaquín, esto, y para mí es un gozo, la verdad. Poder tener estas pequeñas renuncias, al fin y al cabo se vuelven esos gozos particulares de los días, ¿no? En medio de tantas desavenencias o inconformidades que pueden haber dentro del mismo día. Mira, hay otra palabra que dice Jesucristo también muy relacionada con la que hemos estado citando, y es que el que pierda su vida la encontrará. Se trata de eso. Aquí estamos. Yo no tenía preparado nada, prácticamente nada de lo que estamos hablando. Y sin embargo, soy el primero que se enriquece, porque ves que el Espíritu Santo llega y inspira y al final uno se edifica, como tú mismo dices. Y lo que en un principio era un sacrificio, que para mí estar levantado a las 11:30 de la noche, un día entre semanas, un sacrificio, pues está haciendo lo que tú Tremendo. dices, un gozo, porque el Señor sorprende. Es que no es que el Señor premie o castigue, es que cuando uno hace la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es, como tú también decías antes, que es nuestro Padre, que nos quiere, que es lo bueno para nosotros. Cuando uno vive en esa comunión, es que uno pues, se planifica, es feliz, se siente orgulloso de esos sacrificios también que hace, que también el orgullo creo que tiene su lado bueno, en ese sentido, de sentirse satisfecho, contento con haber sido capaz de negarse uno a sí mismo y por ponerse al servicio. Y es que todo viene. El Señor sabe cómo es nuestro corazón. Él lo ha hecho. Y por eso nos pide estas renuncias y estos sacrificios, entre comillas, que el demonio nos lo pinta y el mundo como si fuera algo horrible y Dios viene a quitarte o a robarte o a engañarte y que va, que va, que va. Nada más alejado de la realidad. Cuando uno lo vive, lo experimenta. Y entonces cuando esto empieza en esta escala, estaba yo pensando en los santos cuando podemos buscar cualquier historia de cualquier santo, que todos o han sufrido mucho, grandes sufrimientos, enfermedades, se han donado hasta el extremo, que si cuidando a los pobres, a los enfermos, a los que nadie quería, abandonándolo todo, y sin embargo, ¿cómo eran los santos? Se les veía felices, no había, hay un esfuerzo, es que es que es a lo que estamos llamados porque es lo que somos, es lo que Dios quiere que seamos. Y en vez de a lo mejor pensar en eso, en la mejora, simplemente tenemos que pensar en vivir acorde con esta voluntad que tiene el Señor sobre nosotros, para nosotros, renunciar, ya que hablábamos de renuncia, a nuestros propios esquemas, que somos torpes, somos limitados, somos débiles, el demonio nos engaña fácilmente, nos dejamos seducir por montones de cosas, pues renuncia un poco a todo eso
para dejar que el Señor actúe. Y además, como el Señor cuenta con eso, con lo torpe que somos, con que nos dejamos seducir, con que somos frágiles, pues Él lo hace casi todo. Y encima nos regala pues esa satisfacción. Esta charla que estamos teniendo aquí esta noche, que más que Sí, un episodio está haciendo una charla, pues el Señor nos hace disfrutarla para que eso, porque encima nos regala de decir, mira, pues por aquí es, por aquí es. claro. Y sí, no, es decir, yo creo, sabes que en medio de, digámoslo, de esta separación aparente que se nos da, es como, dame esto que te voy a dar un don todavía más grande, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita mismo mientras hablaba, yo pensaba también acerca de cómo muchas veces para con Dios nosotros somos lo que es para nosotros un bebé, ¿no? Fíjate bien que el bebé cuando está empezando a caminar se cae muchas veces, se cae seguido, ¿no? Y cada vez que se cae, el papá, la mamá, el tío, la abuelita va y recoge al bebé. Y no le importa recogerlo 1000 veces porque lo aman y saben que se va a caer constantemente, ¿no? Pero visto desde el punto de vista de nosotros siendo ese bebé, ¿no? Ante los ojos de Dios, yo veo el comportamiento de un bebé muchas veces. El bebé quiere un juguete en particular, ¿no? Quiere algo, eso exactamente. Y puede ser que ese juguete ese juguete que quiere tener sea algo que no es un juguete realmente, un tenedor, un cuchillo, qué sé yo, una piedra, algo que lo va a lastimar, ¿no? Y se obsesiona con eso. Pero él viene el papá y le ofrece un juguete de verdad, algo que le va a hacer bien, ¿no? Qué sé yo, una pelota para que juegue, algo diferente, ¿no? Para que no se haga daño. Igualmente nos pasa a nosotros. Y cuando es ese padre que te ama, el que te lo ofrece, yo he visto que el bebé no se obsesiona tanto, ¿no? Cuando sabe reconocer que esa persona que lo ama acepta bastante. No, a veces negocia un poco, pero te lo acepta. Entonces, yo creo que a veces podemos ver la renuncia como eso, ¿no? Como el cambio de dones. Es decir, ese don aparente que yo quiero tener con el don verdadero que el Señor me quiere dar. Y es eso, ¿no? Y la confianza que nosotros deberíamos de tener es igual, esa misma confianza que tiene un bebé. No, que imagínate, si vos le pedís a un bebé que se tire de una altura porque vos lo vas a agarrar, lo hace. Es que se ciega a ti mismo, es decir, se deja alzar en brazos, lo puedes tirar para arriba y lo va a esperar. Él está confiado en ti y lo hace con alegría. Y a veces nos falta un poco de eso, ¿no? Saber que Dios es Padre. No es, a ver, no es un Padre, Dios es el Padre, ¿ok? Totalmente. Por definición. Entonces podemos encontrarnos confiados en sus manos, aunque cueste. Porque también está esta parte humana de, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? Pero es Dios. Muchas veces nos falta eso, de recordar que Dios es Dios, siento yo. Claro, pero ¿cómo se gana la confianza? Pues confiando. De eso se trata, es que ese es el juego. ¿Y qué nos ocurre en esta sociedad de hoy día? Que no confiamos. No confiamos en nadie, ni en los demás, ni en nosotros mismos, y por supuesto que ni en Dios. Entonces, ese quizás sea el primer paso. Ese quizás sea el primer paso. Arriesgarte. Arriesgarte. A probar, a confiar, a ver qué ocurre. Y ya digo, y otra virtud de Dios que es paciente. Dios es paciente, Él no se cansa como nosotros. Tremendamente. Entonces, tenemos todas las oportunidades. Tenemos todas las oportunidades. Posiblemente estemos mucho más cerca de la conversión, de la salvación y de lo que pensamos, pero estamos tan cegados y que no nos damos cuenta. Pienso. Pasa, siento yo, ¿sabes? Y negligentemente creemos que debemos de confiar de todo. Andamos con la espada desenvainada, ¿no? Sí, Esperando que algo pase, ¿no? Que algo negativo pase. No nos preparamos para esos momentos donde podamos obtener un don, una gracia, ¿no? Porque nos abrimos al riesgo, al peligro, a la duda, a la inseguridad, pero no nos abrimos a la confianza en Dios. Yo creo que estamos actuando un poco al revés, y eso nos limita también, sí, realmente sí. limita nuestro accionar.
Desconfiamos de lo Y gratis y sin embargo el Señor todo lo da gratis. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ocurre, ¿eh? sí, habría que examinarse también, ¿no? Y sin querer alargar demasiado más este episodio, ya vamos llegando un poco acerca de la hora, habría que revisarse, ¿no? También, ¿por qué no confío, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, por qué me da tanto miedo confiar, ¿no? Creo que es una buena pregunta para hacerse en el Mira, momento. hemos hablado, eso es otra parte del proceso por el que uno tiene que pasar, y hemos hablado muchas veces de la figura del padre terrenal, del padre que cada uno tenemos, de nuestras familias, de sus deficiencias, y eso es importante también, porque evidentemente también dice Santiago que el que no ama a su hermano al que ve, ¿cómo va a amar a Dios al que no ve? Pues eso nos ocurre un poco también con la figura del padre. Si no hemos tenido un padre por el que hemos sentido esa confianza que tú describías de ese niño, pues nos va a costar mucho tener esa confianza con Dios Padre. Y a veces hay que empezar por ahí, por reconciliarnos y por empezar a confiar y por empezar a sanar esas relaciones para luego poder pasar a otro nivel, que reconciliarnos con Dios. Al final Dios se manifiesta de una manera o de otra, ¿eh? Y Él va a intentar buscar siempre el camino, la forma y la manera de seducirnos, porque tú hablabas de que Dios es un maestro estupendo, yo lo pienso igual, y un pedagogo excelente, y al final va a Sí, buscar sí. la manera de manifestarse y de hacernos sentir el amor que nos tiene y nos va a seducir. Pero por nuestra parte, quizá empezar a ver esas cosas, ¿no? Esas personas que tenemos alrededor, que, por las que nos hemos sentido dolidos, que han generado en nosotros esa desconfianza, esa necesidad de defendernos, empezar a sanar todo eso, que eso nos ayudará a empezar a tener esa confianza en Dios, también los sacerdotes muchas veces han hecho daño, no han sabido transmitir bien ese amor que Dios nos tiene. En fin, yo creo que ahí hay muchos elementos Muchas a tener cosas. en cuenta, pero bueno, es un trabajo también Sí, motivante, porque es que la meta lo merece y el premio lo merece. totalmente de acuerdo, ¿no? Y Dios que te creó sin ti no va a salvarte sin ti, ¿no? Totalmente, totalmente. No, Y la no salvación merece recuerdo la qué pena, santo ¿eh? fue. No recuerdo qué santo fue que lo dijo. Búsquenlo por ahí, nos dejan en los comentarios. Pero ahí está, se lo dejamos, ¿no? Y también un segundo dato, ¿no? Si quieren profundizar en este tema de las heridas, para no alargar este tema, los mando a que revisen en nuestra lista un tema que hemos hecho con Ernesto Muro en diciembre del año pasado, acerca de cómo las heridas hablan a través de las cosas que hace o de otras maneras, ¿no? En tu vida, de cómo te relacionas con las personas. Puedes revisarlo, tenemos un episodio con Ernesto Muro en diciembre del año pasado y otro que es continuación de ese, aunque lo hicimos de manera individual acá, de enero de este año. Si no estoy mal, quizás febrero, pero estoy bastante seguro que fue en enero. Búsquenlo por ahí, hablamos de las heridas, ¿no? Para que puedan profundizar en este tema, creo que les va a abonar. Yo creo que vamos dejándolo por ahí, Joaquín. Ha sido un gran episodio, grandes reflexiones, igual muchas cosas que no habíamos platicado No antes te- de comenzar, ¿no? Ha salido lo que el Pero Espíritu Santo ha querido, muchas, ¿eh? claro, ¿no? Muy No lo que bueno, te teníamos digo, la planeado, verdad. desde luego. Pero sí, gracias, gracias por siempre aportar ese tipo de cosas. La verdad que siempre me quedo pensando, luego de que platicamos, ¿no? Porque hay muchas perspectivas que yo tampoco las tengo y te agradezco mucho también. Yo sé que muchos de los que están acá van a agradecer mucho. Y nada, pues nos vamos a ir despidiendo. El martes que viene vamos a estar en Templarios Digitales también. El viernes que viene también, Viernes de Varones, vamos a retomar la ciudad. Así que estén pendientes. Ya saben, pueden encontrarnos en redes sociales, ¿no? Nuestro usuario, @1a1-podcast, en YouTube, en Twitter, bueno, en X, si lo quieren llamar así, en Instagram. Ya saben, pueden encontrarnos por ahí. Pueden entrar al enlace que está en la descripción de nuestra biografía en Instagram y van a encontrar recursos, listas de reproducción y muchas cosas más para que vayan a darse una vuelta por ahí. Nos encomendamos a sus oraciones. Nosotros siempre rezamos por ustedes también. Así que ya saben, estamos siempre en comunicación. No dejen de compartir este episodio con las personas que puedan serle útiles. Compartan sus opiniones también con nosotros y díganos también qué temas les gustaría escuchar en los próximos episodios
Nosotros siempre estamos pendientes de eso, ya sea en comentario o a través de mensaje a través de nuestras redes sociales. Bueno, Joaquín, buenas noches, mi hermano. Ha sido un Buenas placer noches, Edwin. compartir contigo y Igualmente. nos vemos también, querido escucha. Nos vemos la próxima semana con más material en Viernes de Varones. Bye, bye.